Caso Lula de Brasil. Su plataforma de capitalización de la corrupción generalizada en aras de sus gestiones gubernamentales, una aventura social reformista pequeño burguesa con rango de bakuninismo y misantropía. Y de ahí su lobismo al respecto. Pronta popularidad viral, mucha espuma y poco chocolate, y mientras más aparentaba que avanzaba, se le cerraba el círculo con el aumento de su vulnerabilidad. Es un fenómeno propio de toda política sin principios, que de hecho se fusiona con la demagogia redentorista y mesiánica. Pero a las hormigas alas les han de salir cuando pronto van a morir. Lula se erigió, a nombre de una forma particular de socialreformismo, en un ícono e ídolo, como tales, hecho de percepciones falsas y cabalgando en la miseria política, ideológica y social de los brasileños, prototipo del protagonista social de Bakunin y conforme su doctrina del anarquismo que Johann Caspar Schmidt, con su seudónimo Max Stirner, pretendiera fundamentar en su libraco de El único y su propiedad, que no es otra que la ideología del desclasado, o sea, del yo, esto es del lumpen y el delincuente egresado del presidio y forjado en este. Ya en nuestro país esto debería ser bien conocido por diferentes y contradictorias vías, desde Balaguer hasta Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, como desde la Jara Burgos hasta Maximiliano Gómez y Fafa Taveras, con el MPD y su Ley Universal de la Revolución Dominicana, tropelía verbal en que las orejas del burro ignorante aparecen con toda claridad, abjuración de todo cuanto sea marxismo-leninismo, esto es, materialismo histórico y materialismo dialéctico, abjuración de toda política que se base en las clases y las luchas de éstas, rechazo a toda convicción, coyunturalismo. El MPD, como el Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, nada tenían de vinculación por convicción con el socialismo científico. Los cubanos, con sus aberraciones anarcoterroristas y aventureras, en su movimiento pendular de bipolaridad politiquera, que sustentan en la filosofía del positivismo carroñero por un lado y en la vileza de la canalla del desclasamiento, si aquí con el MPD de Maximiliano Gómez, Otto Morales y esa legión de lúmpenes de perfecta analogía con la tristemente famosa 10 de diciembre de Luis Bonaparte, véase 18 Brumario de Carlos Marx, esa parte del movimiento colapsaba en medio del más olímpico pantano del desaliento, la derrota, la desbandada, la abjuración y el bandolerismo, retratado en la banda terrorista y anticomunista de Balaguer y Pérez, con los sicarios de Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, Santiago Moquete y los comandos del MPD, los acomodados renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, de los oportunistas y traidores CIA, mercenarios de Narciso Izaconde, José Israel Cuello Hernández, Luis Gómez Pérez, Asdrúbal Domínguez, Carlos Dore Cabral, Orlando Martínez, se coaligaban con el fatídico vinchismo y asumen el colaboracionismo brouderiano cruchovista traidor y caballo de Troya, que a escala mundial se coronaría en la URSS con el jefe del partido, el Estado y el Ejército, el primer ministro Mikhail Gorbachev y su socio Boris Yeltsin, convertidos en agentes pagados, mercenarios de la CIA, con el imperialismo norteamericano y con el M-15 de Inglaterra, y su finalidad, la destrucción de la URSS. Que Lula tenga la mayoría de la intención del voto, poco o nada significa ante dos realidades. Una, la primera, que las elecciones y el sufragio se trata de votos en urnas que no tocan la maquinaria del Estado con que las clases explotadoras y opresoras nacionales y extranjeras, más los poderes parasitarios, cavernarios,
como la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, opio de las masas populares, garantizan y dan continuidad a su sistema de explotación y opresión, fuente de sus riquezas. Por lo que Lenin, en sus artículos sobre el revisionismo, como en 3 fuentes y 3 partes del marxismo, concluye estableciendo una ley inexorable, que el cretinismo parlamentario electoral no acepta que su triunfo momentáneo solo es el preludio y antesala de la guerra civil, que es a lo que está abocado el Brasil. Lula es un pontífice de la corrupción que facilitó las ilusiones socialreformistas y el respiro a los explotadores brasileños y al imperialismo. Hizo nuevos ricos y fomentó el enriquecimiento de hordas de rufianes, de los cuales aquí su cabecilla, hoy multimillonario lo es, José Ernesto Oviedo Landestoy, una crápula, traidor, colaborador con los servicios de inteligencia como herencia de su padre y de su madre, a quien por la sociedad de Lula, con el pálido Pellegato bochista, en el Ministerio de Relaciones Exteriores le pagan mensualmente poco más de 2 millones de pesos. Y es casi seguro que sus compinches trotskistas y malandrines tipo Ortega Tuz, Lucas Vincenz, Chanel Rosa Chupani, que no es médico ni doctor en medicina y ocupa el puesto de director del Servicio Nacional de Salud, como ocurre en otras áreas como en otros casos. Pero Lula es un ideólogo anticomunista militante como demócrata cristiano que es, y así por igual un lobista de la corrupción bajo todas las formas, al que el calor ardiente del proceso, según parece, le quemó sus alas de cera, y está condenado a 12 años de prisión tras un proceso jurídico del Estado reaccionario, y por lo tanto con seguros visos de ilegitimidad que solo factores extraordinarios podrían dejar sin efecto. La moraleja de todas las actividades de Lula da Silva es que con su caso cabe reafirmarse, así le paga el diablo al que le sirve. Pero cabe resaltarse y ponerse de relieve que el aventurerismo politiquero de Lula da Silva, como buen discípulo católico de Stirner, Lula jamás ha querido hacer suyo que los conceptos de moral, derecho, ley, sociedad, política, clases explotadas y clases explotadoras, oprimidos y opresores, existen reflejando la realidad concreta y objetiva conforme los intereses, fines y puntos de vista de las clases que luchan, se enfrentan y escenifican la lucha de clases como motor de la sociedad. En tanto él y sus seguidores, caminando en el filo de la navaja del nihilismo, quisieron atenerse al falso punto de vista de Max Stirner, o sea, de Johann Caspar Schmidt, de que todo aquello no eran más que cáscaras coercitivas, fantasmas, y que como cada individuo, según la doctrina de Stirner, es fuente de su moral y de su derecho, conforme a esto actuaron. Y he aquí el desenlace, pues como sustenta el adagio aquel, quien mucho corre, pronto para. Pues siendo tantos y tan diversos los males que afectan a nuestros pueblos, que cualquier intento de reivindicación de algunos de estos y hasta de uno solo de ellos se puede erigir en un supuesto programa revolucionario, ¿acaso no es lo que ocurre con lo de la corrupción y la impunidad? La única política seria, dijo Lenin, es la que se basa en los principios de la lucha de clases y del socialismo proletario. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.